Muchas gracias, Zorobabel. Después de esa introducción me quedo con, ¿no? con un estándar alto, seguramente con expectativas altas. ¿Cómo están todos? Buenos días. Quería comenzar preguntándoles, yo les voy a contar un poco hoy sobre lo que es la Agenda Global de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, para poder asegurarme que de repente pongo énfasis en algunas cosas versus otras, les quería preguntar, ¿quiénes de ustedes participan regularmente o han participado en las negociaciones internacionales bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Va y viene el micrófono, no sé si me llegan a escuchar. Si me podrían ayudar levantando las manos los que participan o han participado en las negociaciones internacionales de cambio climático. Gracias. Ahí, por ahí tenemos. Perfecto. Por ahí tenemos como uno por mesa. Listo, genial. Entonces, eso me hace pensar que de repente voy a tomarme un poquito más de tiempo en la introducción para explicar un poco cómo ha sido este proceso histórico. Ahí estamos, perfecto. Ahí estoy yo, con el pelo un poco más largo. Y la idea es que durante este segmento de 2 horas, no me van a escuchar, por supuesto, hablar durante las 2 horas, creo que nadie podría. La idea es que les voy a tratar de ayudar a conocer un poco más sobre la Agenda Global de Adaptación, que la he estructurado en base a 3 pilares. Y también luego vamos a tener un par de dinámicas para motivar el análisis y la discusión sobre los retos y oportunidades para cada uno de sus países y también para el proyecto Andes Resilientes. Ahí estamos, ¿ves? Funcionó, ¿eh? Perfecto. Entonces, la idea es que vamos a tener primero una presentación, como se dice, un abreboca, ¿no? Para darles algunas ideas, algunas nociones de los temas que se discuten internacionalmente en la Agenda Global de Adaptación y cuáles son esos hitos que se esperan entre el año 2023 y el 2024, comenzando hoy. Vamos a tener un espacio también para preguntas, si hay algo en lo que quisieran que profundice un poco más. Y en la parte 2 ya ustedes van a ser los protagonistas y vamos a conversar un poco sobre qué ideas, qué oportunidades, qué retos les despierta esta Agenda Global de Adaptación al Cambio Climático. Comenzamos entonces, ¿no? Y como les comentaba, he tratado de estructurar la Agenda Global de Cambio Climático de una manera lo más ordenada posible, y yo considero que en este momento hay 3 aspectos de la agenda global que se tienen que tomar en consideración cuando hablamos de adaptación al cambio climático. Lo primero son los temas bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el espacio multilateral formal, ¿no es cierto?, en donde los gobiernos nacionales toman decisiones sobre cómo se va a abordar desde el punto de vista internacional la adaptación al cambio climático y otros temas conexos, ¿no? Porque el cambio climático, como ustedes saben, es un tema no solamente técnicamente complejo, con muchas interrelaciones, sino también políticamente complejo. Entonces, la idea es darles un poco de alcances para que ustedes entiendan mejor cómo se generan esos temas, cómo se negocian, cómo se discuten. El segundo gran pilar o el segundo gran, grupo de temas tiene que ver con la Agenda de Acción Climática no estatal. Y es que ya desde hace varios años el reto del cambio climático, de la crisis climática, nos anima a pensar un poco más allá del multilateralismo y las conversaciones entre países para que otros actores, por ejemplo, el sector privado, la sociedad civil, las mismas ciudades, que son actores estatales, pero digamos no pertenecen al gobierno nacional, entren de una manera mucho más proactiva a los temas de cambio climático. Y el tercer gran tema, que creo que es muy importante también desde el punto de vista de la adaptación y que cada vez más está alineado con un término que se llama justicia climática, es otra gran tendencia que está emergiendo y es básicamente la de usar el sistema judicial internacional para poder resarcir, digamos, algunos impactos que se han generado del cambio climático, porque finalmente es un problema en donde hay responsables relativamente claros y también afectados, ¿no?
Entonces, esos son los 3 pilares que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y luego voy a dar algunas ideas, ¿no? Una lluvia de ideas sobre algunas oportunidades que considero que podrían tener los países de la región en este contexto. Guiñamos. Listo. Comenzamos entonces con la convención. Y ahí, bueno, este es el ciclo, digamos, de adaptación bajo el régimen de cambio climático. Esto es lo que han acordado los países, que es un proceso estándar de adaptación. Y aquí, más que ahondar en el ciclo, que lo voy a hacer, creo que es importante que entendamos que en la dinámica de las negociaciones hay 2, digamos, ejes temáticos claros, pero muy interrelacionados entre sí. El primero tiene que ver con las acciones que van a llevar adelante los países para reducir emisiones, es decir, para mitigar el cambio climático. Y este segundo, muy importante también, tiene que ver con el abordaje de los impactos del cambio climático. ¿Por qué hago énfasis en la interrelación? Porque ya hablando un poco más quizá del chisme político detrás de las negociaciones, durante los primeros años de la convención no se quería hablar de la adaptación. Y realmente quienes menos querían hablar de la adaptación eran los países más vulnerables, porque decían, tenemos que enfocarnos en que los países desarrollados reduzcan sus emisiones. Si empezamos a abrir la ventana de la adaptación, eso va a querer decir que ya nos rendimos, digamos, ¿no? Ahora, con el tiempo, por supuesto, los países se dieron cuenta que teníamos que hablar de ambos temas, porque ya cada vez más la ciencia nos decía que los impactos estaban muy cerca, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, porque la adaptación es un tema que ha ido ganando cada vez más espacio en las negociaciones, y esa idea inicial de no abordarlo tenía ese trasfondo político, de que queríamos que los países se enfocaran en reducir emisiones para tratar de reducir al máximo los impactos del cambio climático. Hoy sabemos que tenemos que hacer los dos, y que incluso, aun cuando nos adaptemos, van a haber lo que se conocen como daños y pérdidas que vienen del cambio climático, y de eso voy a conversar un poquito más adelante. Entonces, este ciclo básico, digamos que tiene 4 pasos: evaluar, generar un plan, aplicar las medidas y supervisar y evaluar, ¿no? Es un ciclo básico de cualquier política. Para el caso de adaptación, hay algunos temas que emergen en la negociación como temas particularmente importantes a lo largo del ciclo. Por ejemplo, cuando se evalúan los impactos y se genera el plan, es muy importante aumentar la sensibilización y la ambición, ¿no? Y ir alineando, digamos, esta agenda de adaptación con la agenda de desarrollo, con los presupuestos, etcétera. Luego está proporcionar un espacio político para el compromiso, para que los planes de adaptación se vuelvan legalmente vinculantes dentro de los países y estén alineados a sus metas de desarrollo. El intercambio de información, conocimiento y asesoramiento, que es un eje importantísimo porque es un tema extremadamente técnico. El fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional, la facilitación de la prestación de apoyo financiero y tecnológico, y ahí hay otro tema bien importante de lo que se negocia en la esfera de la Convención Marco de Naciones Unidas, que tiene que ver con la provisión de apoyo financiero, y ahí solamente un preliminar de lo que vamos a ver luego. Es muy importante saber cuánto necesitas y para qué lo necesitas, para que ese apoyo se pueda dar, ¿no? Y finalmente, por supuesto, la participación de una amplia gama de actores, no quedarnos solamente en el gobierno nacional, porque la adaptación además es principalmente local. Listo. Entonces, no voy a ahondar tanto, ya les conté un poco de la historia antigua de la negociación, luego han habido algunos programas de trabajo, hay hitos importantes en la COP9 de Buenos Aires, en la COP13 de Bali, pero en realidad sí hay un punto de quiebre, creo que en general para todo el régimen de cambio climático bajo la Convención Marco, a partir del Acuerdo de París, ¿no? Que como saben, se dio un año después de la COP20 de Lima. La COP20 de Lima de alguna manera planteó además los temas que finalmente irían hasta París, y no mucha gente sabe, pero en realidad el Perú fue presidencia hasta el momento de París. Entonces toda esa ruta fue coliderada entre Francia y Perú. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos elementos y dimensiones de la adaptación? Y luego voy a ir al detalle de cada uno. El primero tiene que ver con una meta global de adaptación.
si nosotros queríamos como países poner la mitigación y la adaptación al mismo nivel, si teníamos una meta clara de mitigación que tiene que ver con reducir emisiones para que no se supere el 2% y se intente no superar 1.5 grados centígrados, perdón, no 2%, 2 grados centígrados, entonces necesitábamos tener un análogo para adaptación, porque ¿no? La meta es lo que te dice luego, lo que te da el norte para luego generar acción. Entonces, lo primero es que por primera vez en un acuerdo internacional hay una meta global para la adaptación. Lo segundo es que se generan instrumentos, algunos de ellos nuevos, algunos de ellos no tan nuevos, para planificar e implementar la adaptación y una serie de programas facilitadores para que eso ocurra. Lo tercero es que la adaptación es incorporada dentro de lo que es probablemente el corazón del Acuerdo de París, que es la transparencia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Básicamente plantear mecanismos para que los países digan cómo van, ¿no? Para que los países, un poco lo que está detrás de París tiene que ver mucho con que cada país, digamos, haga lo máximo que puede hacer, pero tiene mucho que ver también con que los países sean transparentes sobre cómo van en sus avances. Entonces, se incorpora también dentro de los reportes que se van a tener que hacer en el marco del Acuerdo de París el tema de la adaptación. Y en realidad gracias en gran parte a los países latinoamericanos, un instrumento clave, que son las contribuciones nacionales de cambio climático, empiezan a incorporar a la adaptación, porque al comienzo se pensó como un instrumento para que los países plantearan lo que iban a hacer en términos de reducción de emisiones, pero los países dijeron, no, nosotros, parte importante de nuestra responsabilidad frente a la convención, pero también frente a nuestros propios ciudadanos, tiene que ver con la adaptación y nosotros queremos que nuestras contribuciones nacionales tengan un componente de adaptación. Y hoy por hoy, dicho sea de paso, creo que en América Latina hoy ningún país deja de tener, digamos, una NDC de adaptación, la tienen todos, ¿no? Y finalmente, el Acuerdo de París se basa, como les decía, en acción para adaptación, para mitigación y temas también de apoyo, como son el financiamiento, el fortalecimiento de capacidades y la tecnología, que son transversales, pero plantea un mecanismo de ambición. ¿Y qué quiere decir esto? Que los países, a través de su contribución nacionalmente determinada, se comprometen, pero a través de mecanismos van diciendo cómo van. Y un hito muy importante, que de hecho se va a dar el próximo año, en el año 2023, es el balance global. ¿Qué quiere decir esto? Que los países se van a juntar a decir, miren, nos pusimos juntos esta meta de 2 grados, tratar de no superar 1.5, una meta global en adaptación. Nos pusimos también metas, por ejemplo, de apoyo financiero a los países en desarrollo. ¿Cómo vamos en relación a esas metas? Y la adaptación se plantea también como un eje del balance global y lo vamos a ver en detalle más adelante. Aquí vamos a ir un poco, perdón, a la meta global de adaptación, ¿sí? Y cómo se está manejando. Y atentos aquí porque yo creo que uno de los temas donde tenemos que ver qué oportunidades hay en nuestros países, pero también para el proyecto, está justamente en esta discusión que se da en el marco de la meta global para la adaptación. La meta al momento es la que está en el cuadrado, la voy a leer rápidamente. Las partes se establecen como meta global para la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el artículo 2. Entonces, como les decía, están alineados. La meta de mitigación o la meta de no aumentar temperatura está íntimamente relacionada con la meta de adaptación, porque un escenario de 1.5 tiene sus implicancias de adaptación. Un escenario de 2 grados tiene sus implicancias de adaptación. Si no cumplimos, ¿no es cierto? Si no llegamos a la meta, eso también tiene sus implicancias en adaptación. Entonces, hay una interrelación muy fuerte. ¿Cómo se está trabajando el tema de la meta global? A partir de Glasgow, que fue la COP26 en noviembre del año pasado, empezó un programa de trabajo para ir al detalle de cómo, digamos, medir
cómo ponerle de repente algunos números también a esa meta global que, como ven, es bastante cuantitativa. Entonces, los países se están reuniendo cada 3 meses. La última vez ha sido en junio en Bonn, perdón, la última vez ha sido en agosto, en diferentes talleres en donde se está discutiendo esto, ¿no? Y para que tengan una idea, de los 148 países que presentaron, digamos, lo que se llama en la convención submissions, que es básicamente como un documento de política donde envías y dices, mi país considera que la meta global de adaptación debería ser esto. 106, o sea, la gran mayoría, enfatizaron que la adaptación es local, enfocaron el enfoque local de la adaptación, digamos, enfocaron que tenemos que darnos cuenta, o mejor dicho, posicionar enfoques locales para la adaptación y construir esta meta de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se está discutiendo y yo los animo además a aquellos que participan en la negociación y aquellos que están en contacto con los funcionarios que participan en la negociación, que vayan mucho a qué se está conversando en estos talleres, a cómo dar insumos para lo que se está conversando en estos talleres, ¿no? ¿Qué cosa era lo que estaba detrás, digamos, políticamente, con esta meta? Llevar a la adaptación a la par con mitigación y aumentar la visibilidad de las acciones y de las necesidades, porque la adaptación ya estaba teniendo lugar en todo el mundo. ¿Qué métodos existen, digamos, para revisar el progreso de la meta? Pero me voy a enfocar sobre todo en qué desafíos también existen, ¿no? Dentro del proceso de las negociaciones, en la COP25 hay un comité de adaptación que también está formado por funcionarios públicos de los diferentes países. Estas todas son instancias donde los funcionarios públicos pueden participar, pueden incidir. Recibió el mandato de examinar, digamos, el método para evaluar la meta global. Y esto era lo que les comentaba, se está haciendo en todos estos talleres que se producen cada 3 meses, ¿no? Los métodos tienen que contribuir a poder evaluar este proceso colectivo, ¿no? Les hablé específicamente de este balance global que va a ocurrir en el 2023, entonces se necesita acordar los métodos antes de eso. La forma de medir es compleja, es un área de desacuerdo, hay negociaciones bastante intensas respecto a cómo medir la adaptación, y ustedes que son, digamos, que están más cerca del terreno donde la adaptación ocurre, sabrán, ¿no? Que no hay una sola forma de medir si nos estamos adaptando o no, y que existen una serie de desafíos claves, ¿no? Metodológicos, como venía diciendo, empíricos, ¿no? Porque al final no se tiene data extensa sobre estos temas, y también conceptuales, ¿no? Hay algunos que prefieren abordar la adaptación de manera muy estrecha con el tema de desarrollo. Hay otros, ¿no? que prefieren separarlos por diferentes motivos, digamos, de cada país, ¿no? Ahí estamos. Bueno, les hablaba un poco luego de las herramientas. El tercer gran tema, no sé si se acuerdan, estábamos meta global, y el segundo tema, perdón, es el tema de dar más herramientas a los países para planificar e implementar en adaptación. Y ahí es donde en la agenda global, bajo la Convención Marco, hay algunos instrumentos que son clave y que tenemos que tener bien mapeados. El primero son lo que se conoce como los NAPs, los Planes Nacionales de Adaptación, ¿no es cierto? Y son procesos impulsados por los países, ¿no? En que los gobiernos nacionales analizan los riesgos y luego identifican y priorizan medidas de adaptación a mediano y largo plazo. Hay 37 países en el mundo que han presentado NAP, y de ellos 10 países de América Latina. Luego están las contribuciones nacionalmente determinadas o contribuciones determinadas a nivel nacional, las conocidas como las NDC, que están en el centro, son probablemente el instrumento más importante del Acuerdo de París, y como les comentaba, un grupo de países vulnerables dijo: las contribuciones nacionales no pueden ser solo de mitigación, tienen que también incluir la adaptación, ¿no? Y básicamente plantean las metas que los países van a alcanzar, en principio, hasta el 2030. ¿No? Entonces, hay 194 países a nivel mundial que han presentado su NDC, 33 países de América Latina con NDC y 27 países con NDCs actualizadas.
Estamos todavía en el ámbito de la planificación y acción, pero también entrando al ámbito de la transparencia, ¿ya? Les explico un poco. Hay un componente adicional y una de las cosas que es un reto como países, hay una oportunidad y un reto aquí en este conjunto de mecanismos, y es que implica un esfuerzo bastante grande en los países poder, por ejemplo, desarrollar un app, o poder, por ejemplo, definir cuál va a ser la meta de adaptación en las NDCs. Y además existen estos otros vehículos, por así decirlo, que son tanto de implementación como de transparencia. Una son las comunicaciones específicas de adaptación, ¿ya? Y es un informe que preparan los países para poder sintetizar y difundir sus oportunidades. Esto es absolutamente voluntario. Los países que lo hacen consideran que es una buena oportunidad de mostrarle al mundo su vulnerabilidad y también su capacidad de adaptación. Y para hacerles así súper directa, el principal, yo diría que lo principal aquí es poder, primero, tener reconocimiento internacional de los avances que cada país tiene en adaptación y segundo, mostrar las necesidades con el fin de canalizar financiamiento, ¿no? Que es, digamos, uno de los motivos por los que la convención está ahí, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, 47 países han presentado comunicaciones en adaptación, 10 países de América Latina, y una de las formas como los países, porque como lo ven, también representa pues harta carga de trabajo, ¿no? En ministerios y en organismos que ya se encuentran con muchísima carga de trabajo. Entonces, este concepto de carga adicional definitivamente también ha hecho que muchos países digan, bueno, voluntariamente está bien, pero obligatoriamente no podemos producir estos reportes todo el tiempo porque o sea, es un trabajo muy grande, ¿no? Entonces, lo que muchos países han hecho, seguramente luego veremos si algunos de los que está aquí lo ha hecho, es incluir su adaptación de comunicación dentro de su NDC, por ejemplo, ¿no? Hacer sinergias entre todos estos instrumentos, que es lo óptimo, no solo para que todos estén alineados, sino para también reducir la carga que esto implica, ¿no? Y el último que voy a mencionar, que es un poco prospectivo, porque se espera que se empiece a generar en el año 2024, los países deberían presentar en el 2024, bajo las nuevas reglas del Acuerdo de París, un informe bienal de transparencia, que ya incluye todo, digamos, incluye cómo estás en términos de emisiones, cómo estás avanzando en tus NDCs, tanto de adaptación y mitigación, y también en el caso de los países desarrollados, cómo estás proveyendo apoyo en financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades a otros países y también, obviamente, necesidades, ¿no? Y todas las partes deberían presentar su informe bienal de transparencia en el 2024. ¿Y por qué es tan importante este informe bienal de transparencia? Porque digamos que todo el proceso político, ya habiendo habido un primer fracaso, no sé si lo llegaron a ver en las noticias, pero años antes del Acuerdo de París ya se había tratado de tener un acuerdo global de cambio climático, ¿no? Así es, en Dinamarca, y fue un fracaso, ¿no? Y habían varias cosas, habían países, por ejemplo, que decían que la política económica había cambiado y ya, digamos, no. Antes era muy claro, los mayores emisores eran países desarrollados, pero habían también países en desarrollo que habían crecido y ya ahora formaban parte, no tanto de las emisiones históricas, pero sí del nuevo orden mundial de emisiones, por así decirlo, ¿no? Entonces, era muy importante para países que habían ejercido liderazgo en reducción de emisiones, como por ejemplo la Unión Europea, que ya todos como vinieran a la mesa, como se dice, ¿no? Entonces, por eso es la parte de transparencia del Acuerdo de París, de alguna manera fue lo que habilitó que se diera el acuerdo, que todos los países dijeran, está bien, vamos a todos presentar una NDC, sin excepción. Hay, digamos, una pequeña excepción en cuanto a cómo y cuándo presentarla para los países que son economías menos desarrolladas, islas más vulnerables, pero todos los países iban a presentar su NDC de mitigación, todos los países iban a presentar su NDC de adaptación si así lo querían,
Y la otra, digamos, el otro gran tema era este de los informes bienales de transparencia para poder ver cómo íbamos, ¿no? Y qué países tenían que ajustar un poco en un lado o en otro. Justo les comentaba, les hablaba de este tema de qué hay que presentar y cuándo hay que presentar. Todo esto está en lo que se llama las modalidades, procedimientos y lineamientos adoptados para el marco de transparencia. Imagínense en sus países, ustedes normalmente tienen, digamos, sale una ley y luego hay que reglamentarla, ¿no es cierto? En el caso del Acuerdo de París, se acordó, ¿no? Todos celebramos, fue un gran hito, pero todavía faltaba las reglas, ¿no? Y una de las más importantes reglas que se necesitaba adoptar, como ya lo comenté antes también, era todo este tema de transparencia. ¿Cuándo, cómo, qué reportaba cada país, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante mostrarles qué dicen esas reglas sobre adaptación específicamente, ¿no? Y una de las cosas es que, por supuesto, se da flexibilidad a los países en desarrollo, eso no ha cambiado, digamos, pero tienen un componente en cuanto a reporte de emisiones, como les decía, pero el componente de adaptación también está presente en el régimen de transparencia, ¿no? Se habla de presentar información necesaria para monitorear el progreso de la implementación de las NDCs, y me imagino que ya los que tienen un componente de adaptación en la NDC están pensando en cómo van a mostrar que están cumpliendo esa parte de adaptación, y también información relacionada a los impactos de cambio climático, que no es obligatorio, pero digamos que en aras no solamente de la transparencia, sino de mostrarle al mundo de nuestras vulnerabilidades, es altamente recomendado, ¿no? Y ahí hay como un pequeño índice ya más específico de qué se espera en la parte de mitigación de estos informes bienales de transparencia, que ya nos van a como un poco igualar, ¿no? No todos los países somos iguales, pero vamos a tener este punto de encuentro en el que se espera que todos presentemos estos informes bienales de transparencia. Listo, aquí hemos hecho un pequeño cuadro para ver más o menos cómo están los países que están aquí representados en términos de estos instrumentos, ¿no? Y aquí, por favor, esto se actualiza mes a mes, día a día, así que si hay algo que ven, si hay un error, de repente más bien me avisan y lo actualizamos al toque para enviárselos y que lo tengan actualizado, pero por ejemplo hemos identificado que de los 3 países el Perú es el que tiene un plan nacional de adaptación, los BTRs que ya mencioné son para el 2024, sería raro que algún país lo tuviera. Bolivia y Perú han hecho una actualización de su NDC, de su primera NDC, digamos. Entendemos que Ecuador justamente tomó un poco más de tiempo para presentar esa primera NDC. No estamos seguros si va a hacer una actualización o no, o si lo necesita. Y, por ejemplo, Perú-Ecuador es el único que ha hecho su comunicación en adaptación, y la hizo, como les decía, muchos países están optando por esta practicidad, lo hizo dentro de su NDC, ¿no? Cuando presentó su NDC, también adentro presentó su comunicación en adaptación. No veo manos levantadas, así que creo que sí estamos en lo correcto en cuanto al momento actual. Perfecto. Y como les había comentado, el cuarto, digamos, gran tema dentro de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático en la Agenda Global de Adaptación es el balance global. Entonces aquí les estoy mostrando, todo el artículo 7 tiene que ver con adaptación en el Acuerdo de París, pero específicamente en el párrafo 14, donde se incluye, se menciona, digamos, el tema de la meta global de adaptación como una de las 4 dimensiones de adaptación para este balance global, ¿no? ¿Y por qué, nuevamente, por qué es tan importante este balance global? Porque es el momento en donde evaluamos como países cómo vamos y ajustamos. No solamente evaluamos, sino que ajustamos, porque el Acuerdo de París les hablaba de este mecanismo de ambición, y el mecanismo de ambición implica que cada vez que tú presentas una NDC tiene que ser más ambiciosa que lo anterior. ¿Y qué define que es más ambiciosa que lo anterior? ¿Cómo te fue en el balance global? Entonces, en el balance global va a tener que, entre otras cosas, lo primero es reconocer los esfuerzos de adaptación, y eso es muy importante
para los países, ¿no?, como los nuestros, que realmente, ¿no?, esto no es algo que viene desde París, hace años que estamos haciendo esfuerzos de adaptación en cada una de nuestros gobiernos subnacionales, en cada uno de nuestros sectores. Y aquí además empieza, siempre es interesante porque las negociaciones son como un mínimo común múltiplo, ¿no? Tratan de acordar como lo mínimo en lo que los países se pueden poner de acuerdo. Pero lo interesante es que sí ponen temas sobre la mesa sobre los cuales luego se puede innovar, ¿no? Y por ejemplo, yo les quería dar un ejemplo concreto para este tema de reconocer los esfuerzos de adaptación, ¿no? Alguien podrá pensar, bueno, me van a reconocer, me van a decir, oye, qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo ha desarrollado un mecanismo que se llama, es un mecanismo de beneficios de adaptación que plantea pagos por resultados cuando se alcanzan objetivos de adaptación. Entonces, no solamente estamos hablando de que te van a decir, oye, buena, ¿no? Cumpliste con tus temas de adaptación, sino que justamente la idea es que se generen esta innovación con mecanismos como ese, en donde los países pueden ser incentivados por alcanzar metas de adaptación. Está también el tema de mejorar la aplicación de medidas de adaptación. Toda evaluación se hace para mejorar en una siguiente ronda, en una siguiente vez. Examinar, digamos, qué tan adecuado o eficiente está el apoyo que se ha dado para temas de adaptación. El balance global también nos podrá decir no es suficiente el apoyo que están dando los países desarrollados y algunos en desarrollo, porque también hay cooperación sur-sur para el tema de adaptación. Y examinar el progreso general del mundo, digamos, ¿no?, para seguir tomando decisiones ampliadas sobre el tema. Ahí estamos. Y finalmente, le voy a dar un poquito de tiempo a este otro tema que me parece bien importante. Yo les mencionaba, está la mitigación, ¿no es cierto? Reducimos emisiones para no aumentar la temperatura. La temperatura de todas maneras aumenta. Hoy por hoy ya estamos en 1.1, 1.2 grados de aumento de la temperatura desde la época preindustrial y por lo tanto necesitamos adaptarnos. Pero existe este otro espectro, digamos, de impactos para los cuales no nos vamos a poder adaptar, ¿sí? Y hay varios ejemplos de eso. Tenemos uno muy local que tiene que ver, por ejemplo, con el derretimiento glaciar, ¿no? Y ojo, y ahí es bien importante porque no solamente el término es cuando las consecuencias del cambio climático van más allá de la acción humana posible, sino también cuando existiendo opciones no existen los recursos para poder usarlas, ¿no? Porque alguien me podría decir, bueno, de repente se puede pues crear nieve, ponerla ahí, pero eso va, ¿no?, muchísimo más allá de la capacidad de acceso a financiamiento y tecnología, por ejemplo, que puede tener una comunidad en los Andes, ¿no? Entonces, el mecanismo de pérdidas y daños se crea en la COP19 en Polonia, pero acá nuevamente voy a hacer un retroceso porque siempre es interesante conocer el pasado, la historia de estos temas, y en realidad en 1991, antes incluso que se escribiera la convención, ya Vanuatu, que es una isla en el Pacífico, había planteado un mecanismo de aseguramiento para las islas, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de no hay adaptación posible, ¿no? Son espacios enteros que van a desaparecer y ni siquiera estamos hablando de pérdidas económicas, estamos hablando ya de pérdidas no económicas que son muchísimo más graves, ¿no es cierto? Entonces, en realidad desde el 1991 ya hay un grupo de países que habla de estos daños y pérdidas más allá de la adaptación. Se hizo el texto de la convención. No hubo, digamos, no hubo acuerdo en términos de este mecanismo de seguros y por eso, digamos, durmió, digamos, el sueño de los justos durante varios años y en la COP de Polonia, que fue una COP antes de la de Lima, se planteó empezar a conversar de nuevo del tema, ¿no? Porque incluso los acuerdos, a veces uno piensa, bueno, van a ser acuerdos, son bastante, yo diría, ¿cómo se podría? Progresivos, ¿no? Son pequeños pasos que se va dando en la dirección correcta, ¿no? Y entonces se crea el mecanismo de pérdidas y daños y en realidad se ha venido más que nada conversando sobre el tema, esperando un momento político propicio y en la COP pasada, en la COP26 de Glasgow,
finalmente se generó un momento político en donde, digamos, ya también por la dinámica de la negociación, estos países dijeron, bueno, ya hasta cuándo vamos a seguir teniendo, ¿no?, talleres sobre pérdidas y daños cuando yo estoy experimentando pérdidas y daños en mi país. Entonces, hubo un paso importante que se dio, que fueron varios países y una provincia, que es la provincia de Wallonia en Bélgica, que señalaron, que dijeron, nosotros estamos dispuestos a poner financiamiento para un mecanismo de pérdidas y daños que no sea solamente digamos, de aprendizaje, ¿no?, de mejores prácticas, sino también ya un mecanismo que constituye un mecanismo financiero, ¿no? Entonces, en la COP27 de Egipto, los países van a tener la oportunidad de establecer un mecanismo de este tipo. Por supuesto, el mecanismo seguramente será más holístico, incluirá también ¿no?, acciones regionales para poder, ¿no?, para enfrentar algunos de estos impactos, pero lo que se está negociando sobre todo es que tenga un componente de financiamiento, ¿no? ¿Se va a alcanzar en la COP27? La verdad no lo sé, pero en todo caso, como les digo, ha habido un primer paso con países dispuestos a financiamiento, ¿sí? Entonces, todo esto, que no es poco, tiene que ver solamente con el espacio formal de negociación bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero yo diría que a partir de Lima, y perdón que le estoy haciendo así muchos, pero yo creo que nos tiene que llenar de orgullo siempre el hito que significó Lima para toda la región andina. A partir de Lima y bajo el liderazgo del presidente de la COP20, se empezó cada vez más a hablar de este tema de la importancia de los actores no estatales, ¿no?, de incluir a las empresas, sobre todo al sector financiero, a las ciudades, por supuesto a la sociedad civil, que había tenido un rol tan importante en hacer que se aumente la ambición, ¿no? Y es a partir de esa COP donde empiezas a ver mucho más figuras, ¿no?, los jóvenes también, las comunidades indígenas, por supuesto, y diferentes, digamos, actores que decían, yo quiero formar parte de esta conversación porque además, finalmente, yo voy a ser quien va a implementar estas medidas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, bueno, hay muchas, a partir de la agenda climática que hubo Lima-París, donde se trató de abordar a todas estas, voy a dejar esto aquí porque... donde se trató, digamos, de agrupar a todos estos actores no estatales en una agenda común, empezó una iniciativa, en realidad, que se llamaba Race to Zero, que tenía que ver con la carbono neutralidad. Hace menos años ha empezado esta iniciativa que se llama Carrera hacia la Resiliencia, ¿no? Y esta carrera hacia la resiliencia, la idea es que busca aglomerar este tipo de acción no estatal, ¿no?, empresas, de ciudades, para lograr que 4 miles de millones de personas sean más resilientes al cambio climático para el año 2030, ¿no? Entonces, busca ser, yo les comentaba, ¿no?, las negociaciones tienen como este componente progresivo, ¿no? Y obviamente, si quieres poner a 194 personas de acuerdo, porque además la única forma como se toman decisiones en la convención es por consenso, lo más probable es que vas a dar pasos progresivos y eventualmente un hito importante como fue el Acuerdo de París. Lo interesante de esta agenda paralela es que permite disrumpir, ¿no? Permite generar una capacidad de innovación mucho más grande, pensar en estos mecanismos financieros innovadores, pensar en diferentes tecnologías, por ejemplo, que se necesitan para realmente hacer que 4 miles de millones de personas sean más resilientes al cambio climático en el 2030, ¿no? Entonces, bueno, se basa en esta metodología, en que, ¿no?, si yo soy un organismo de la sociedad civil o una empresa que estoy trabajando en adaptación, por ejemplo, ¿no?, me comprometo y sé que mis programas van a contribuir a aumentar la resiliencia, me comprometo a un plan, procedo y también publico cuáles han sido mis avances, ¿no? Y adicionalmente, bueno, al NAP Global Network creo que no lo tengo que presentar, entiendo que están, digamos, trabajando ya en el proyecto con esta red global. También está, por ejemplo, el Hub de Resiliencia, ¿no?,
que busca dar mensajes clave, generar opinión, generar visión y que se activa mucho además alrededor de las COPs, ¿no? Y finalmente, y voy a regresar a lo que comenté un poco del tema de pérdidas y daños, parte de lo compleja que ha sido la negociación de pérdidas y daños ha sido que, como les decía, primero desde el 1991 se pensaba en este mecanismo de aseguramiento, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que estaba detrás era poder generar digamos, un mecanismo que esto que se conoce como la responsabilidad histórica, ¿no?, de los países desarrollados por haber puesto ahí los gases de la atmósfera que hoy generan el aumento de temperatura, de alguna manera fuera atribuible y fuera... yo no soy abogada, entonces seguramente no voy a usar los términos más correctos, pero que se pudiera plantear una responsabilidad, ¿no?, desde el punto de vista legal, ¿ya? Y lo interesante es que si bien eso no se ha logrado en el ámbito de la negociación internacional, los sistemas judiciales lo están haciendo en varios lugares del mundo. O sea, hay personas naturales, estados, organizaciones de la sociedad civil que están presentando demandas, especialmente contra... bueno, hay varias. Hay una muy emblemática que fue contra la agencia, contra la EPA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, que hizo, por ejemplo, que pusiera los gases de efecto invernadero como contaminantes del aire y por lo tanto los pudiera gestionar. Entonces la litigación climática ya está desde hace mucho tiempo, pero ahora cada vez más se está usando para que personas y comunidades traten de... ¿no?, hacer que se responsabilicen empresas, por ejemplo, ¿no?, empresas que han puesto muchas emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Entonces, como les digo, es un cuerpo emergente, usa la práctica legal para hacer cumplir o mejorar los compromisos climáticos. Es otro punto, digamos, de acupuntura que están sintiendo los países que más emisiones generan para actuar más rápido, ¿no? Entonces hay al momento 1.550 casos en 38 países, eso fue, digo al momento, eso fue en el año 2020, no está tan actualizado, solo en América Latina hay al menos 40 casos abiertos en este momento. Algunos de los temas, por ejemplo, bosques y deforestación, porque sabemos que ahí hay una fuente importante, carbón, ¿no? Los países que han venido generando energía a partir del carbón están siendo, digamos, demandados, contaminación específica del aire, ecosistemas frágiles, fracking, que es una forma específica de sacar el gas natural, que es bastante compleja, digamos, desde el punto de vista de los impactos, y vulneración de derechos humanos, ¿no? Y aquí les muestro algunos ejemplos, quizá solo voy a detenerme porque ya estoy con el tiempo justo en este del Perú, por ejemplo, que es uno que está en este momento, un agricultor que se llama Saúl en Ancash, está demandando a una empresa alemana por la responsabilidad en el cambio climático y el derretimiento de los glaciares de Huaraz, ¿no? Y él vive, por ejemplo, en una zona cuando hay el retroceso glaciar, no solamente, digamos, es un bien paisajístico y de seguridad hídrica que se va, sino que además genera un fenómeno que se llama las lagunas colgantes, que son un peligro, ¿no? Si existe una laguna específica que si se descolgara, no solamente la casa de Saúl, sino de toda su comunidad y sus cultivos, etcétera, desaparecerían, ¿no? Entonces hay esta empresa alemana que se sabe que es responsable por un porcentaje bastante importante de las emisiones y hay un grupo de organizaciones legales y de la sociedad civil que están apoyando a Saúl para hacer esta demanda. Y así como estas, hay varios otros, ¿no? Hablé de deforestación, hay uno de los partidos políticos versus el Estado por la deforestación de la Amazonía, por ejemplo. Entonces es bien interesante, está fuera de las negociaciones, pero está ejerciendo una presión interesante para actuar más rápido, ¿no? Porque como sabemos, no sé cuántos años creen que quedan más o menos para poder lograr la meta de los 2 grados centígrados. ¿Alguien sabe cuál es ese número? Que, según lo que nos dice la ciencia, el IPCC. ¿Quién se anima? 2030, ¿no es cierto? 8 años. Es poco, ¿no es cierto?
Listo. Entonces, vamos a dar un tiempito para preguntas, observaciones, reflexiones, algo que de repente no les haya sonado mucho. A ver. Sí, gracias por tu presentación. Este es el tema que a mí me gusta. Yo conversaría también mucho sobre esto. Pero en realidad tu presentación habla de cosas que deberían pasar en el mundo de las negociaciones y me cuesta un poco pensar, ya aterrizado al proyecto o a la región, qué significa eso en términos de oportunidades o posibles obstáculos. Entonces, más bien quería preguntarte, pensando en los escenarios de qué es lo que podría pasar, qué oportunidades o obstáculos tú ves para la región o que podamos aterrizar al proyecto, porque creo que pensando en también el público que tenemos aquí en la sala, que está más cercano a trabajo en territorio, con beneficiarios, con población vulnerable, puede ser un poco más complejo identificar esas oportunidades frente a estos escenarios que se ven a nivel internacional. Gracias, Andrés. Muy pertinente tu pregunta y justo las 4 diapositivas que vienen tratan de dar una respuesta a eso, pero luego en realidad lo que yo quiero es involucrarlos a todos en dar una respuesta a eso. Pero muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, seguimos. Bueno, gracias. Realmente muy interesante, ¿no? Es decir, todo cómo se está sucediendo, todo lo que es las negociaciones, todo eso. Pero en cuestión de lo que es la litigación, lo que ha colocado, nosotros llamamos lo que es justicia climática, ¿no? Es decir, Bolivia ha impulsado esto, lo que es el Acuerdo de París, todo eso. Pero realmente lo que hoy en día no es que estemos esperando esta crisis climática, ya estamos en plena crisis climática. Y ya están ocurriendo todo lo que se predecía, y por lo tanto, ¿quiénes son los culpables? ¿No? Es una cuestión realmente bastante discutible, pero son los países que han causado todo esto. Y si nosotros, por ejemplo, que es Bolivia, Ecuador, Perú, si revisamos las emisiones son muy pocas, ¿no? Y si realmente antes un poco ha sido quizás desacertada no a admitir lo que es cuestión de adaptación, hoy en día necesitamos adaptación, quieras o no. Entonces, muy importante, por lo tanto, Bolivia siempre vamos a exigir de que haya una justicia climática, pero diferenciada, como tiene que ser, ¿no? Porque no son todos iguales. La adaptación, por ejemplo, siempre es local, ¿no? Y por eso es que se ha definido de esa forma. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán. Muy interesante. Sí. Muchas gracias, interesantísima la presentación, muy completa. Una pregunta sobre el tema de transparencia, rendición de cuentas, se mencionó. Yo lo entendí por lo menos en la presentación, más allá sobre todo, como una expectativa hacia las partes que hacen parte de esta convención, hacia los actores estatales, incluso no estatales, ¿no? Hay en las discusiones, está presente esa misma exigencia de transparencia, pero para, por ejemplo, los mecanismos financieros que ha puesto que las Naciones Unidas han puesto a disposición de esta agenda, Fondo de Adaptación, GCF, también quizás haya que revisar el tema de agilidad, pertinencia, resultados, para poder mejorar ese financiamiento. Gracias. Sí, eso, bueno, sí, agarro un par y no, lo voy a responder rápido porque de repente incluso hay personas que van a poder profundizar un poco más. El tema financiero es un punto central en el tema de transparencia. De hecho, existe una meta, también como existe una meta global de adaptación, existe una meta de movilización de financiamiento hacia países en desarrollo que se va revisando. Tiene 2 componentes, ¿no? Un componente anual y un componente, digamos, de lo que se quiere lograr, digamos, a un plazo más largo. Los vehículos de movilización para esa meta son los fondos, digamos, ¿no? Los que ustedes conocen, el GCF, el Fondo de Adaptación. Cada uno de ellos tiene su gobernanza que ha sido negociada por las partes,
que incluye, digamos, revisar estos temas, ¿no? Hay, de hecho, por ejemplo, para el Fondo de Adaptación, en gobernanza se innovó bastante, porque normalmente era, bueno, igual número de países en desarrollo, igual número de países desarrollados, ¿no? Como imagínense, 8-8. Y en el caso del Fondo de Adaptación tiene un número mayor de países en desarrollo y específicamente espacios para países menos desarrollados, ¿no? Entonces, esa es la forma como justamente se busca que haya, o sea, lo cierto, también para poner, ¿no?, la figura grande, es que definitivamente los fondos son insuficientes al momento, y por eso también es tan importante pensar un poco fuera de la caja, ¿no?, de la caja de la convención, pero sí, no solamente estos fondos reportan anualmente a la COP. Existen espacios de negociación donde se revisan esos reportes y se sacan conclusiones, por ejemplo, para pedir mayor agilidad o para pedir, ¿no? La COP le da direccionamiento a estos fondos específicos que se han creado en el marco de la convención. Ahora, la meta grande no solamente son estos fondos, sino también la ayuda bilateral, ¿no? O sea, tiene diferentes componentes, ¿no? Y uno de ellos también es el apoyo bilateral, y ese más bien se reporta por cada país, ¿no? Un país en desarrollo en su informe bienal de transparencia tiene que reportar sobre el apoyo bilateral que da y también sobre el apoyo que da a estos fondos, porque son las dos formas, digamos, hay algunas más, pero las dos más importantes son los países desarrollados ponen dinero en estos fondos. En el caso del GCF, del Fondo Verde, también hay países en desarrollo que lo hacen, y también está el apoyo bilateral, ¿no? Sí. Creo que sí. Una pregunta de redes. Riliana Portugal de Bolivia pregunta, el enfoque local de la adaptación es clave y demanda un cambio de paradigma y de lectura de la realidad. Excelente precisión de la expositora. ¿Qué aspectos centrales se puede tomar en cuenta en el desarrollo de capacidades resilientes que privilegien el enfoque local de la adaptación? Gracias, gracias. Sí, yo creo que desde el punto de vista de lo global, que es lo que estamos viendo, lo importante es que digamos, nos demos cuenta que la adaptación en principio es un ejercicio local, ¿no? Eso no quiere decir que no podemos ir escalando de repente, ¿no?, algunos enfoques, algunas prácticas, ¿no?, que es podemos ir escalando algunos enfoques transversales, pero sin perder ese enfoque local. ¿Qué diría yo que son los principales temas a fortalecer a nivel local? Uy, ahí creo que la siguiente presentación va a ir mucho más en eso, porque no necesariamente es mi expertise. Pero creo que, por ejemplo, un avance importante que estamos teniendo desde nuestros países, porque muchas veces tratamos de pensar en cómo lo internacional nos puede ayudar a nosotros, pero yo creo que el cambio de paradigma justamente está en cómo lo que nosotros tenemos como prácticas locales pueden aportar a ese conocimiento global, ¿no? Entonces, por ejemplo, los avances que han tenido proyectos en las 3 regiones para monitorear y evaluar cómo realmente está aumentando la resiliencia, para mí es un aporte enorme que le podría dar el proyecto y los países al nivel internacional, ¿no? Es como, ¿cómo se dice? Vas a ir a dar luces en realidad, ¿no? Porque ahí eso es lo primero. Lo segundo es que se tiene que capacitar, me parece, a estos actores locales para que puedan participar de una manera efectiva en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, una forma de participación efectiva son estos talleres que se van a dar de aquí hasta el momento en donde se tiene que definir la meta global de adaptación, que es en el 2023, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un espacio, obviamente esto tiene que ser a través de los países, ¿no? Pero es un espacio donde yo creo que es fundamental que intervengan los actores locales, ¿no? No sé si contesté mucho la pregunta, pero esas serían las ideas que ahora mismo con una pregunta improvisada se me ocurren, ¿no? Pero sí, seguir fortaleciendo las acciones para poder analizar los impactos del cambio climático, planificar, implementar medidas y sobre todo también evaluar cómo las poblaciones están aumentando su resiliencia y por otro lado capacitarnos para una participación más efectiva de los actores locales en los espacios globales, para resumir.
Muy brillante la exposición que ha efectuado. Sin embargo, la expectativa que yo tenía al escuchar esta presentación era básicamente mostrar también ese tema de los escenarios climáticos, ¿no? Los escenarios climáticos en los países de la región, donde se señale, por ejemplo, de qué manera el incremento de la temperatura va a afectar. Ha mencionado un caso de que está desapareciendo algunos glaciares, algunos nevados, y en el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos la desaparición de algunos cuerpos de agua, ¿no? Que es preocupante. Entonces, con esas evidencias, prácticamente cada gobierno puede tomar las previsiones necesarias. Y a nivel de región también se pueden hacer las recomendaciones, yo creo que más importantes. Sin embargo, considero de que tal vez se debe reforzar esta información para que todos los que trabajamos a nivel de gobierno sobre esta base de información podríamos estar haciendo nuestras proyecciones y planificar qué acciones debían seguirse para mitigar y adaptarse a estas condiciones. Gracias. Gracias. Aprovecho de comentarles que justamente mañana hay un espacio dedicado específicamente a los escenarios de cambio climático que son el punto de partida. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. La idea de este espacio era más ponernos en escenarios de lo que va a pasar de aquí al 2024 para que los países puedan pensar qué oportunidades de acción pueden tener y también el proyecto en el marco de esta agenda global para la adaptación. Muchísimas gracias, Pía. Yo tenía una consulta. En el marco de Andes Resilientes, un reto ha sido articular con 3 sectores claves, ¿no? Ambiente, agricultura e inclusión social. Y cómo entre estos 3 sectores se hace una respuesta en función a mejorar la resiliencia. A nivel global, esta convención, ¿cómo está articulando esas agendas? Porque también hay una agenda en términos de agricultura, con la FAO y todos estos grupos, otra en términos de la mujer, por ejemplo, y demás, ¿no? De generar esa inclusión. Entonces, ¿hay algún mecanismo que ya esté respondiendo a esto de forma más articulada o se proyecta algo así? Buenísima pregunta. Sí, en el tema, yo diría que en el ámbito específico de la negociación, es cierto, se ha abierto como todo un campo de acción específico para el sector agricultura, que es un sector clave. Normalmente cuando son sectores en donde se encuentra esta sinergia entre adaptación y mitigación, porque no deja de ser una convención, creo que por motivos también de cómo comenzó, bastante mitigación céntrica. Entonces se abren estos espacios porque el tema sectorial sobre todo ha tenido mucho énfasis para lo que ha sido mitigación. Entonces, por eso no es casualidad que el espacio que se ha abierto tiene que ver con el sector agricultura, que es el que más, donde más, digamos, hay ambos, ¿no? No hay dentro de la convención todavía, pero es facultad de los países incluir temas adicionales, enfoques transversales, espacios específicos, pero sí, de hecho, la presentación que se las voy a dar tiene varias diapositivas ocultas al final, porque sí en el ámbito de lo no estatal hay muchísimas iniciativas, ¿no? Para justamente abordar temas específicos, ¿no? Género, desarrollo de inclusión social, agricultura también, ¿no? Hay una especificidad, de hecho, por ejemplo, el CIP también pertenece a una red específica, pero ya si trataba de entrar a ese mundo, creo que la presentación hubiera durado como 3 horas y los hubiera aburrido mucho, pero les voy a dejar las diapositivas del final justamente porque creo que responden a esas preguntas. Gracias. Es una complementación sobre el tema de financiamiento climático. En la COP26 de Glasgow se reconocieron varias cosas, que no se había logrado alcanzar la meta de movilización de los 100.000 millones anuales de países más desarrollados a países en desarrollo, y también se reconoció que hay una brecha muy grande entre lo que recibe mitigación y adaptación. Entonces, ahí los países se comprometieron a duplicar el financiamiento para adaptación, que es a donde nosotros tenemos que también como países en desarrollo y vulnerables al cambio climático presionar a que cumplan ese compromiso, ¿no? Entonces, solamente mencionar eso, y aparte lo del daños y pérdidas, que también es un tema pendiente, un nuevo mecanismo financiero que ya nos ayuda a cubrir estos daños que estamos enfrentando como países.
creo que ya estamos. Entonces, tengo unas cuantas diapositivas más, solamente como les digo así, es un abreboca, es un poco de ¿cómo le dicen? Alimento para pensar un poco más. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades para los países de la región y el proyecto? Porque claro, se ve bien lejos, ¿no? Esta agenda global de lo que sucede, como nos decía Andrés, ¿no? Entonces nosotros hicimos una pequeña revisión también al documento de proyecto, identificamos por supuesto cosas que ya se tienen pensadas y que son la forma como el proyecto articula, pero vimos por ejemplo también qué interesante, ¿no? Que dentro de los 3 proyectos exista un proyecto que ha presentado dentro de los 3 países, un proyecto que ha presentado un plan de adaptación, que es uno de los instrumentos clave, ¿no? Y los otros 2 no. Entonces, generar un intercambio alrededor de esa experiencia podría ser muy interesante. Lo mismo Ecuador, que ha presentado su comunicación en adaptación, un proceso, digamos, específico, donde también podría aportarle, por ejemplo, a Bolivia, a Bolivia y a Perú, ¿no? Y ahora que comentabas, Germán, qué interesante también, ¿no? Con la experiencia de Bolivia, porque es cierto, no lo mencioné, creo que fui injusta ahí, probablemente el país que más ha hecho para que la noción de justicia climática esté en las negociaciones ha sido Bolivia, de todo el mundo. Entonces, muy interesante también que los países aprovechen, ¿no? Ese conocimiento de tantos años para un intercambio entre los 3 países, ¿no? Esa matriz creo que nos daba varias luces sobre cómo los países podrían aprovechar el espacio para tener intercambios alrededor de los instrumentos y también del tema de justicia climática, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que ven un poco resaltados son cosas que el proyecto ya está haciendo, ¿no? Antes de que yo estuviera, está el tema del programa regional con fondos del GCF, ¿no es cierto? Integrar algunas CNDCs. Cada país ha presentado sus CNDCs con sus sectores, entonces ahí se pueden plantear un enfoque sectorial. Nosotros estamos proponiendo también adicionalmente, por ejemplo, entrar a lo local en países donde se puede hacer. Ya existen en el Perú, por ejemplo, lineamientos para las estrategias regionales de adaptación al cambio climático, entonces ahí podría ser un aporte del proyecto para integrar desde lo local, ¿no? Lo subnacional, lo nacional hasta lo internacional. Y también, bueno, en el caso específico del Perú identificamos algunas cosas que sabemos que parten de tener un NAP, ¿no? Pero para los otros países una de las opciones sería apoyar este tema específico de tener un plan nacional de adaptación, ¿no? Para Ecuador y Bolivia. En el caso de escalar buenas prácticas, y esto está un poco ligado con la pregunta que nos hicieron desde las redes sociales, ¿no? ¿Cómo escalar desde lo local hasta lo internacional? Lo primero es que la puerta ya está abierta, porque ya en estos talleres que están ocurriendo para conversar de la meta global de adaptación, se colocó como un tema clave, digamos, la cualidad local de la adaptación, ¿no? Y que entonces, si se va a plantear una meta global, tiene que venir desde lo local. Entonces, las experiencias locales de cada uno de sus países pueden ser analizadas y escaladas a esos espacios, ¿no? Entonces, identificar y difundir evidencias sobre buenas prácticas que fortalezcan, en los casos, ustedes ven, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, y yo creo que este enfoque específico del proyecto que tiene que ver con la articulación con las agendas de desarrollo e inclusión social sería algo absolutamente innovador que los proyectos y los países podrían traer al espacio internacional, ¿no? Y específicamente la forma sería a través de estos talleres que están ocurriendo cada 3 meses, ¿no? Perdón, aquí tengo también, bueno, como ven, se va a venir un momento importante de transparencia, de mostrar avances, ¿no es cierto?, de mostrar prácticas y avances. Entonces, así como hay un espacio para ir desde lo local a lo global, la profundización de por qué se discute una meta global en adaptación, qué han venido discutiendo los países, cuál es lo mínimo que han acordado, podría, digamos, en particular también algunas metodologías, indicadores y datos que ya se vienen conversando en lo internacional, es muy importante que se conozcan a nivel local. Una idea específica sería contribuir específicamente a este espacio a través de la elaboración,
como les decía, se llaman submissions, pero no es un documento de política que plantea ideas para el tema de la meta global de adaptación. También facilitar, ¿no? ver un espacio en los países para establecer sistemas robustos y adecuados para seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación, ¿no? Y que eso al final facilite que los 3 países puedan presentar, por ejemplo, sus primeros informes bienales de transparencia. Y finalmente, ¿no? Y están en los ejes del proyecto si se dan cuenta, pero la idea es presentar oportunidades de país, ¿no? Aquí volvemos a comentar un poco más sobre el tema ¿no? del intercambio sobre los NAPs y cosas que en realidad el proyecto ya está haciendo, ¿no? Nos comentaba Lenquisa que específicamente va a haber un side event donde se va a ver el tema de pérdidas y daños en la COP27, ¿no? Y así lo bueno es que los espacios ya no solamente se restringen a las COP, en realidad hay una agenda a lo largo de todo el año en donde se puede incidir, ¿no? Posicionar también, y a ese quiero hacer un poco de énfasis, porque hay países que han hecho bastante buen trabajo en posicionar sus impactos específicos como lo que entra en el espectro de pérdidas y daños. Y yo sí creo que ahí hay una oportunidad para más acción desde América Latina, pero específicamente desde la región andina, para analizar realmente cuáles son aquellos impactos a los que no nos vamos a poder adaptar y asegurarnos de posicionarnos en el espacio de la agenda de pérdidas y daños. Y me parece que ahí termina. Entonces ahora, en realidad, con esto, la idea, como les decía, es un abreboca para que más bien ustedes, desde su conocimiento, puedan empezar a construir estos escenarios, ¿ya? Entonces lo que les proponemos ahora es una dinámica de escenarios, ¿ya? Voy a mostrarles la diapositiva. No, tengo una diapositiva más, ¿sí? Vamos a separarnos en 4 grupos, ¿ya? Y creo que lo más fácil es que voy a ir así diciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y luego nos agrupamos, si les parece. Y primero voy a hacer eso para ir paso por paso, ¿sí? Solamente, sí. Ah, sí, ya, perfecto. No, entonces vamos a cerrar la transmisión de streaming. Les agradecemos a todas las personas que también nos han acompañado desde las redes. Un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias y gracias por sus preguntas y sus reflexiones por el Facebook. Listo. El territorio andino que comparten Bolivia, Ecuador y Perú es una de las regiones con mayor exposición y sensibilidad a los cambios ambientales globales. La sobreexplotación de recursos naturales, los cambios en la cobertura y uso de la tierra, la pérdida y fragmentación de hábitats y el cambio climático acelerado crean una presión sin precedentes sobre los ecosistemas andinos y sus servicios y sobre la gran biodiversidad de la región. El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se propone contribuir en el fortalecimiento y la articulación de capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios que permitan fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y seguridad hídrica. El proyecto, en su rol facilitador, coopera con actores e iniciativas que tengan competencias afines para fortalecer sus intervenciones, innovar sus procesos, transformar sus prácticas y mejorar sus servicios para movilizar la resiliencia y adaptación al cambio climático de estas poblaciones. La cooperación de Andes Resilientes busca centralizar sus esfuerzos allí donde se entrecruzan las políticas climáticas, de desarrollo rural y de inclusión social de cada país. El proyecto Andes Resilientes cuenta como contrapartes en Bolivia, Ecuador y Perú a los ministerios del ambiente, los ministerios de agricultura o de desarrollo rural, y los ministerios u organismos con competencias en temas de desarrollo e inclusión económica y social.
Se suma en el caso de Bolivia la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Participación, alianzas, liderazgo y compromiso son las claves para lograr los cambios que hagan posible una adaptación al cambio climático que no deje a nadie atrás.